This isn't in my notes, but let me just mention while you're being seated. Esto no está en mis notas, pero permítanme mencionarlo mientras se están sentando. There's a reason why the accuser of the brethren Hay una razón por la cual el acusador de los hermanos wants to constantly make us doubt. quiere constantemente hacernos dudar. Because when we doubt that we belong to Christ, it's hard to evangelize. Porque cuando nosotros dudamos que le pertenecemos a Cristo, es difícil When evangelizar. we know that He's forgiven us, Pero cuando sabemos que Él nos ha perdonado, we can go and tell others. entonces podemos ir y decirle a otros. Yesterday, Ayer we looked at the Great Commission vimos la gran comisión that Jesus gave to us before ascending into heaven. que Jesús nos dio antes de ascender al cielo. And then we compared that to the rest of Scripture, and we see that that commission is from the law of Moses through the book of Revelation. Y luego comparamos eso y vemos que lo encontramos desde la ley de Moisés hasta Apocalipsis. And then we saw after the Great Commission that the apostles experienced the power of the Holy Y Spirit. luego vimos después de la gran comisión que los apóstoles experimentaron el poder del Espíritu. They experienced the key to evangelism, which is the Holy Spirit. Experimentaron la clave del evangelismo que es el Espíritu Santo. And now we come Y ahora venimos to the preaching and the witnessing of the apostles in Acts. a la prédica y el testimonio de los apóstoles en Hechos. In the book of Acts, En el libro de los Hechos we see different ways that the apostles preached and witnessed. vemos diferentes maneras en las cuales los apóstoles predicaron y testificaron. We see sermon transcripts from evangelistic preaching of Peter and Paul. Vemos transcripciones de sermones de las prédicas evangelísticas de Pedro y de Pablo. Today we're going to examine the apostle Peter's sermon. Hoy vamos a examinar el sermón del apóstol Pedro, su mensaje. Tomorrow we'll look at the apostle Paul. Y mañana vamos a ver el apóstol Pablo. Two very different personalities. Dos personalidades muy diferentes. Two very different styles. Dos estilos muy diferentes. But both with the same message Pero ambos con el mismo mensaje and under the same power of the Holy y Spirit. bajo el mismo poder del Espíritu Santo. Now, as an overview, we're going to see that in their preaching, Ahora, a manera de vista de ave, en su manera de predicar, both of them ambos always use the word repent or repentance. siempre usan la palabra arrepentimiento o arrepentirse. Peter talking directly to his audience, Pedro hablando directamente a su audiencia, calling them out for their sin, confrontándolos por su pecado, calling them directly to repent. confrontándolos directamente, llamándolos al arrepentimiento. The apostle Paul using the word repent in his own personal testimony, Y el very apóstol- different style. El apóstol Pablo usa la palabra arrepentimiento en su propio testimonio, es un estilo diferente. Both Peter and Paul Ambos, Pedro y Pablo, always speak about the cross and the resurrection. siempre hablan acerca de la cruz y de la resurrección. Peter preaching directly and Paul with his testimony. Pedro predicando directamente y Pablo con su testimonio. Now let's examine first the apostle Peter. Ahora examinemos primero al apóstol Pedro. Turn with me in your Bibles to the book of Acts chapter 2. We're going to look at his first sermon in the book of Acts. Por favor, vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 2. Vamos a ver su primer mensaje en los Hechos. We won't read the whole thing. No vamos a leerlo todo, The whole sermon is from Acts chapter 2 verse 14 to verse 41. pero el mensaje es desde el verso 14 hasta el verso 41. Peter's preaching and his text, his springboard is with the book of Joel. Y Pedro comienza su mensaje con el libro de Joel. His audience were devout Jews. Y porque su audiencia eran judíos devotos. And he explains to them the prophecy of Joel that they're seeing. Y él les explica la profecía de Joel que están viendo. How the Holy Spirit was going to come and how they were experiencing that. Cómo el Espíritu Santo había de venir y que ellos estaban experimentando eso. And once he's done that, he transitions into an evangelistic Y message. cuando una vez terminado eso, él hace la transición hacia un mensaje evangelístico. Acts chapter 2, we're going to start with verse 22 to verse 25. He says, "Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by your wicked hands have crucified and slain, whom God raised from the dead, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should hold him."
Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estamos en el verso 22. Vamos al 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que le fuese retenido por ella. Now, everyone here speaks Spanish. I'll just have you read the rest. Verse 29 to 41. Como todos hablan español aquí, vamos a leer al español el resto, 29 al 41. 29 to 41. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. We're going to break this down into two sections. Vamos a dividir esto en dos secciones. First, the first section, La primera sección, we're going to look at three things vamos a ver tres cosas that we need to include in gospel que presentation. necesitamos incluir cuando se presenta el Evangelio. Three necessary components Tres componentes necesarios of the gospel that we see here in Peter's sermon del Evangelio que vemos aquí en los sermones de Pedro and that we see in every gospel presentation through the book of Acts. y que vemos cada vez que se presenta el Evangelio en el libro de los Hechos. And then Y luego we're going to look at section 2, which is three observations vamos a ver la segunda sección, que son tres observaciones that we can learn from Peter's sermon that aren't necessarily part of the gospel que presentation, podemos aprender de los sermones de Pedro, que no necesariamente son parte de presentar el Evangelio, but are observations that are of great use. pero son observaciones que van a ser útiles. So first, the three things we see in evangelistic preaching. Entonces, las tres cosas que vemos cuando se predica o en una prédica evangelística. First, Primero, Peter talked about their sin by using the law. Pedro habló acerca de su pecado utilizando la ley. He talked about sin by using the law. Él habló acerca del pecado utilizando la ley. He accuses them Él los acusa directly directamente of crucifying Christ. de que crucificaron a Cristo. In verse 23b, Y en el verso 23, la segunda parte, you have taken Christ and by your wicked hands have crucified and slain him. prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole a Jesús. And he's accusing them of murder. Y entonces Él los está acusando a ellos de asesinato. Can you imagine the boldness going up in front of a crowd? You're all a bunch of murderers. Pueden imaginarse que de nuevo, o sea, qué valor estar delante de una gran multitud y decirle: ustedes son un montón de asesinos. He was bold. Él tenía de nuevo, él era He valiente. wasn't shying away from the topic of sin. Y él no le rehuía a hablar del pecado. And in verse 37, Y en el verso 37 it says that they were cut to the heart. dice que se compungieron de corazón. And again in verse 40, Y luego en el verso 40 they were under the great
conviction of the Holy Spirit. Ellos estaban siendo convencidos, estaban bajo la convicción del Espíritu Santo. Almost always, Casi siempre, with rare exceptions, con raras excepciones, the apostles los apóstoles and Jesus as well y Jesús también would bring up the issue of sin by using the law. siempre hablarían acerca del pecado utilizando la ley, por medio de la ley. Specifically, part of or all of the Ten Commandments. Específicamente parte o todos los 10 mandamientos. Because in order for people to repent and turn from sin, Porque para que la gente se arrepienta y se vuelva del pecado, they need to recognize first that they're sinners. ellos tienen que reconocer primero que son pecadores. And most people, it's human nature, Y la mayoría de las personas es la naturaleza humana. most people will justify their sin. La mayoría de las personas van a justificar sus pecados. I'm not as bad as that person. No, yo no soy tan malo como esa otra persona. I wasn't pointing at you guys. I was just No, doing no a estábamos gesture. apuntándolos ahí a ellos. Perdón. I'm not as bad as that person. Yo no soy tan malo como esta persona. They're going to make excuses for their sin. Van a hacer excusas por cada uno de sus pecados. It's human nature. Es la naturaleza humana. Paul said in Romans Y 7:7, Pablo dijo en Romanos 7:7, I had not known sin but by the law. pues yo no conocí el pecado sino por la ley. I had not known sin but by the law. Yo no conocí el pecado sino por la ley. David said in Psalm 19:7, Y David dijo en Salmos 19:7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. The law of the Lord is perfect, converting the soul. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Galatians chapter 3 verse 24. Gálatas 3:24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. When Jesus was witnessing on earth, Cuando Jesús estaba testificando en la tierra, he comes to the woman at the well él viene a la mujer samaritana and he calls her out for sin. y entonces le hace ver su pecado. He says, you've had 5 husbands and the one you have now is not your Le husband. dice, has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. It's a lot different than a lot of the preaching we see today. Es muy diferente a las prédicas que escuchamos He hoy en día. obviously knew through the Spirit what was in her life, Obviamente sabía a través del Espíritu lo que pasaba en la vida de ella, but he was going to the commandments. Thou shalt not commit adultery. pero él usaba los mandamientos, no cometerás The adulterio. rich young ruler comes to Jesus El joven rico viene a Jesús and he says, go sell all you have and give to the poor, y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. revealing that he was breaking the commandment. Y estaba revelando que él estaba quebrantando un He was mandamiento, covetous. porque él tenía codicia. The law is like a speed limit sign. La ley es como uno de esos rótulos de velocidad, de a The cuánta po- velocidad uno debe ir. The police officer pulls you over and he says, this speed here is this amount. El policía te puede detener y decirte, bueno, la velocidad de aquí es hasta tanto. The law is what makes you the lawbreaker. Porque la ley es lo que te puede convertir en alguien que quebranta la ley. And just like when you break the law on earth and you go to prison, Y así como cuando quebrantas la ley en la tierra y vas a la prisión, breaking the laws of God condemns us to a prison called hell. quebrantar las leyes de Dios nos condenan a una prisión llamada el infierno. It is because we broke God's law that we need a Savior. Y es debido a que nosotros quebrantamos las leyes de Dios que necesitamos a un Salvador. Until someone recognizes that they are a sinner, that they're guilty before the judge, Hasta que alguien reconozca que son pecadores, que son culpables delante del juez, the cross isn't going to make sense. entonces la cruz no va a tener sentido para ellos. And the greatest evangelists of the past, Y los grandes evangelistas del pasado, those who led the great revivals that transformed the world, aquellos que lideraron los grandes avivamientos que transformaron el mundo, they always preached the law. ellos siempre predicaron la ley. They always called out sin. Ellos siempre llamaron al pecado por su nombre. Jonathan Edwards, Jonathan Edwards he says the gospel is to be preached as well as the law, Dice and el- the law is to be preached only to make way for the gospel and in order that it may be preached more effectually. Jonathan Edwards dijo, el evangelio debe ser predicado así como también la ley, y la ley debe ser predicada solo para dar paso al evangelio para que sea predicado de una manera más efectiva. Charles Spurgeon said, I do not believe that any man can preach the gospel who does not preach the law. Charles Spurgeon dijo,
Yo no creo que alguien pueda predicar el evangelio sin predicar la ley. They will never accept grace till they tremble before a just and holy law. Nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una ley justa y santa. Therefore, the law serves a most necessary purpose, and it must not be removed from its place. Por lo tanto, la ley sirve un propósito muy necesario y no debe ser removida de su lugar. John Wesley John Wesley preached 90% law and 10% gospel to awaken the sinner. predica 90% la ley y 10% el evangelio para despertar a los pecadores. Then, when they're brought to their knees, preach 90% gospel and 10% law to comfort them. Luego, cuando sean llevados a sus rodillas, predican 90% el evangelio y 10% la ley para consolarlos. Martin Luther, the principal point of the law is to make men not better but worse. Martín Lutero, el punto principal de la ley no es hacer al hombre mejor, sino peor. That is to say, it showeth unto them their sin, Es decir, les muestra a ellos su pecado, that by the knowledge thereof they may be humbled, terrified, bruised, and broken. para que ante el conocimiento de ello puedan ser humillados, aterrorizados, heridos y quebrantados, And by this means they may be driven to seek grace. y que por este medio puedan ser llevados a buscar gracia. I'm trying to show that the evangelists of the past, the great revivals of the past, did Entonces- not include the modern day gospel. Entonces lo que estamos intentando mostrar es que los grandes predicadores del pasado no predican de la manera moderna. One more. Una más, John Bunyan. Juan Bunyan. The man that does not know the nature of the law cannot know the nature of sin. El hombre que no conoce la naturaleza de la ley no puede conocer la naturaleza del pecado. And he that does not know what sin is cannot know what a Savior Christ is. Y aquel que no conoce lo que es el pecado no puede conocer cuán gran Salvador es Jesucristo. The preaching of the past La predicación en el pasado called sin out. siempre hablaba del pecado. At about the turn of the 20th century, Y cerca del siglo XX we started seeing preaching that was more like peace, power, prosperity. comenzamos a ver prédicas que eran más paz, poder y prosperidad. Come to Jesus because he wants to give you a better life. Ven a Jesús porque Él te quiere dar una mejor vida. Not calling out for sin, not weeping at the altar over their sin. Y no estaban llamando al pecado, no estaban haciendo que la gente llorara aquí en el altar. And it filled the church with false converts. Y entonces se llenó la iglesia con falsos It convertidos. filled the church with people that just wanted a get out of hell free card and live the way they wanted to live. Se llenó la iglesia de gente que solo quería ese pase para ser librados del infierno, pero vivir como ellos quisieran. Now, are there exceptions to this in the Bible? Ahora, ¿hay excepciones a esto en la Biblia? There's very few, but yes, there are. Hay pocas, pero sí las hay. When Jesus came to the woman who was to be stoned for adultery, Cuando Jesús vino y estaba ante la mujer que iba a ser apedreada por adulterio, at least that we know of, he didn't call her out for her sin. bueno, lo que sabemos es que Jesús no le mencionó su pecado, Because the reason porque la razón was because she was about to be stoned for her sin. era porque estaba a punto de ser apedreada precisamente por su pecado. She knew she was a sinner. Entonces ella sabía que There- era una pecadora. And this is why we have to be led by the Spirit. Y es por esto que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. But most often, Pero frecuentemente Jesus would call people out for their sin Jesús siempre les nombraría el pecado a until las people personas. realize they're sinners. The cross isn't going to make sense. Porque hasta que las personas reconozcan que son pecadores, entonces la cruz no tendría sentido para ellos. I think of all the years that I've witnessed to people and shared the gospel, Y de todos los años que yo he compartido con personas, le he testificado, I can only recall one instance solo recuerdo una vez where I felt the Holy Spirit lead me not to talk about sin. cuando yo sentí que el Espíritu Santo me estaba guiando a no mencionar el pecado. Just one. Solo una I, vez. I was getting in a plane Yo estaba en un avión and I had a window ticket. y tenía un boleto para ventanilla. And when I came to my row, there was a lady at the window and I think a guy at the aisle. Y cuando llegué a donde me tocaba estar, había una señora en la ventana y un muchacho que estaba ahí en el pasillo. And I told the lady, I have the ticket for the window. Y entonces le dije a la señora, mire, yo tengo para la ventana, el boleto de la ventana. And she looked at me very harshly. Y ella me miró así bien duro, bien duro. Do you really want to sit at the window? ¿Realmente te quieres sentar aquí en la ventana? No, I love sitting in the middle. No, me encanta estar ahí en medio. I was about to say yes until then I felt like I needed to be meek.
Y estaba a punto de decirle sí, pero sentí que necesitaba ser un poquito más manso. The Lord was merciful to me. I sat in the middle with a good attitude. Y el Señor fue misericordioso conmigo y me logré sentar ahí en medio con buena actitud. Normally I wouldn't have. Normalmente no lo habría hecho. And she didn't say a word. She kept her eyes out the window the whole time. Y ella no dijo ninguna palabra, sino simplemente viendo por la ventana todo el tiempo. No thank you, no nothing. Ni gracias, ni nada. And as we take off, Y al despegar el avión, I see tears just coming down her face. entonces noto que hay lágrimas. And I said, there's a lot of hurt there. Y entonces dije, hay bastantes heridas allí. And I knew I couldn't talk to her. Y yo sabía que no podía hablarle. And so the next best thing was to present. I didn't have any tracts with me. Y la siguiente mejor cosa, no tenía tampoco tratados conmigo. And so I felt the Holy Spirit impart to me that I should write a tract. Entonces yo sentí del Espíritu Santo que me impartió que debía escribir un tratado. And I began to pray for her and I wrote. Y comencé a orar por ella y escribí. The only time in my life La única vez en mi vida where all I felt to write was God's love and forgiveness and grace. donde todo lo que sentí escribir es acerca del amor de Dios, su perdón y su gracia. I don't remember everything I put in there. No recuerdo todo lo que le escribí. And then after I was done, I had just come back from preaching and the pastor had given me an offering. Y después, cuando terminé, había venido de predicar, tenía una ofrenda conmigo. And I felt like the Lord wanted me to put the offering in that envelope. Y yo sentí que el Señor quería que yo pusiera esa ofrenda allí. So I put it in there, and when we landed, Entonces la puse allí en ese sobre que preparé y cuando aterrizamos, I told her, this is for you. le dije, esto es para ti. And she said, no, I don't want to take it. She was Y very rude. ella me dijo, no quiero tomarlo. Ella era muy pesada. So I put it in the pocket of the seat in front of us. Entonces lo puse en la bolsita que estaba en el asiento enfrente de ella. And I said, fine, it'll just stay there for the next person. Y le dije, bueno, muy bien, entonces va a estar ahí para la siguiente persona. And so she grabbed it. She finally said, thank you. Y entonces ella lo agarró y finalmente dijo gracias. Weeks went by. Las semanas pasaron. At the end of the letter, I'd put our contact information. Y al final de la cartita yo puse información de contacto. I was thinking maybe we could connect her with a church or something. Porque estaba pensando tal vez podemos conectarla con alguna iglesia o algo así. Weeks and weeks went by. Semanas y semanas pasaron. And we get a phone call. Y entonces recibimos una llamada. And it was this guy on the line. Y había una persona, un hombre en la línea. And he explained that he was this woman's uncle. Y explicó que él era el tío de esa mujer. And he said that she had been in court. Y explicó que ella había estado en la corte. And the court had taken away all of her kids. Y la corte le quitó todos sus niños. Because she was a drug addict. Porque ella estaba adicta a las drogas. And the court had mandated Y la corte había dado el mandato that she fly to Texas de que tenía que volar hacia Texas and check into a rehab center. y tenía que entrar e internarse en un centro de She rehabilitación. was so broken and crushed. Ella estaba tan quebrantada, estaba aplastada, She no longer legally had kids. porque legalmente ya no tenía a sus hijos. That she didn't pack a single thing, the Y uncle ella no empacó absolutamente nada para el said. She viaje. just got on the plane and went. Simplemente se subió al avión y voló. And he said the things in the letter were exactly what she needed to hear. Y dijo, las cosas en esa carta eran exactamente lo que ella And the necesitaba money you escuchar. left there allowed us to buy clothes that she needed for the rehab center. Y el dinero que dejaste allí nos permitió comprarle ropa para que ella pudiese usar en el centro de rehabilitación. That's what the Holy Spirit can do. Eso es lo que el Espíritu Santo puede And hacer. that's what sitting in the middle can do. Y eso es lo que sentarse en el asiento de en medio puede hacer. But that's the only time. Pero esa es la única vez. More often than not, people will make excuses for sin. Y muy frecuentemente las personas van a dar excusas por sus pecados. We must preach the law. Debemos predicar la ley. Secondly, Segundo, verse 23. en el verso 23, He speaks of the suffering of Jesus and the crucifixion of Jesus. él habla del sufrimiento de Jesús y la crucifixión de Jesús. There is no gospel without the cross. No hay ningún evangelio sin la cruz. Paul said, I preach nothing but Christ and Him crucified. Pablo dijo que no predico a nada más sino a Cristo y a este crucificado. It is the foundation of the gospel message. Es el fundamento del mensaje del evangelio. We cannot go to heaven. We cannot have our sins forgiven Nosotros
No podemos ir al cielo ni tener nuestros pecados perdonados unless Jesus paid the consequence for our a sin. menos que Jesús haya pagado la consecuencia por nuestros pecados. Unless he paid the fine for us. A menos que Él haya pagado esa multa, esa condena por And that's nosotros. the reason Jesus died on the cross Y and ese es- descended into hell. Y esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz y descendió hacia el infierno. There is no gospel without the cross. No hay evangelio sin la cruz. The theological term is substitutionary atonement. El término teológico es sustitución. Substitutionary atonement. Es It's not important. expiación por sustitución. Don't use that when you're witnessing. Y no usen eso cuando They're not estén gonna know what you mean. testificando. But the illustration, there's a couple of illustrations. Y la ilustración, hay varias ilustraciones. Let's imagine that this is a courtroom Imaginemos que esta es una corte. and there's a judge behind this Y pulpit. digamos que acá hay un juez detrás del púlpito. And you're standing in front of the judge Y que usted está parado aquí enfrente del juez. and the judge finds you guilty. Y el juez le encuentra que es culpable. And he says, you must pay this fine or you're going to go to jail. Entonces le dicen, bueno, tienes que pagar esta multa o vas a ir a la cárcel. And you don't have the money to pay for the Y no fine. tienes el dinero para pagar. So he's about to send you to jail. Entonces está a punto de enviarte a la cárcel. But somebody walks in and hands you the money. Pero alguien entra y te da el dinero. You take the money and you give it to the judge. Entonces tomas el dinero, lo recibes y se lo das al juez. The fine is paid for. Entonces esa multa ha sido pagada. It wasn't your money. No fue tu dinero. You didn't deserve it. No merecías ese But dinero. justice was satisfied. Pero la justicia fue satisfecha. When Jesus died on the cross, Cuando Jesús murió en la cruz, he was paying the fine for us. Él estaba pagando esa multa, esa And what condena we por must nosotros. do, what we must Y lo do que nosotros debemos hacer is receive it. The Bible says it's the free gift of salvation. es recibirlo. La Biblia dice que es el regalo de la salvación, el don de la salvación. But the cross is where the fine was paid. Pero la cruz es donde esa multa fue pagada. There's another illustration Hay- from Amy Carmichael. Hay otra ilustración de Amy Carmichael. Amy Carmichael was a missionary in India and she had little orphan girls. Ella era una misionera en la India y tenía niñas que eran huérfanas. Now, Amy Carmichael had grown up in a time Y Amy Carmichael creció en un tiempo when spanking was done on the hand. cuando la corrección con dar vara era dado en la mano. Can you imagine if we did that in Hebron? ¿Se imaginan que si hiciéramos eso aquí? We wouldn't have any violinists. No tuviéramos violinistas They'd be playing the piano with one hand. y tocarían el piano con una mano nada más. Moriah would be singing in the choir, not playing the Y violin. Moray estaría cantando en el coro y no tocando el violín. That's the way Amy Carmichael was spanked growing up Y así fue como Amy Carmichael fue corregida cuando crecía, until somebody decided there's a better way. hasta que alguien decidió que, bueno, hay una mejor manera, But that's the way she would spank her little girls. pero así es como ella disciplinaba a esas niñas. And I heard the testimony of one of those little girls when this little girl was very old. Y yo escuché un testimonio de una de esas niñas cuando ella ya estaba mayor. And she said that one day she had done something very bad. Y dijo que un día ella hizo algo muy malo. And so Amy Carmichael called her in. Entonces Amy Carmichael la llamó And she said, you deserve a spanking. y dijo, bueno, mereces disciplina. And she knew she did deserve it. Y ella sabía que él sí lo merecía. And Amy Carmichael said, put out your hand. Y Amy Carmichael le dijo, extiende tu mano. And when she did that, Y cuando ella hizo eso, Amy Carmichael put out her hand Amy Carmichael también extendió la suya and did the exact same thing to her own hand that she was going to do to the little girl. e hizo exactamente lo que le iba a hacer a esa niña, pero lo hizo en su propia mano. And she told the little girl, Y le dijo a la niña, you deserved a spanking, tú merecías la disciplina, but I took the spanking for you. pero yo la tomé en lugar tuyo. And that's what Jesus did for you on the Y cross. eso es lo que Jesús hizo por ti en la And that little cruz. girl said she was so confused. Y esa niña dijo que ella estaba tan confundida. She left without getting a spanking. Ella salió sin haber sido disciplinada. She didn't understand. Ella no entendía. But she said years later, as she grew up, Pero dijo que años después, cuando ella creció, she came to appreciate what Jesus did on the cross. ella entonces logró comprender y apreciar lo que Jesús hizo en la cruz. In our preaching, we must emphasize the cross. En nuestra prédica debemos enfatizar la cruz. There's no other way to eternal life. No hay ninguna otra manera para la vida As we eterna. heard at the graduation, Así como escuchamos en la graduación, good works are not going to get us to heaven. las buenas obras no nos van a llevar al cielo, They're not going to get us to heaven. no van a llevarnos al cielo. People, almost everybody in our culture, Las personas, casi todos en nuestra cultura, know about the cross, saben acerca de la cruz, but a lot of people don't understand what it's for. pero muchas no comprenden para qué es. Maybe a little bit,
Tal vez un poquito. But if you ask the average person in Guatemala or the average person in the United States, Pero si le preguntan a la persona promedio en Guatemala o en los Estados Unidos, the question, la pregunta, if you stand before Jesus on the day of judgment si estás delante de Jesús en el día del juicio and he asks you, y Él te pregunta, why should I let you into heaven? ¿por qué debiera yo dejarte entrar en el cielo? What will you say? ¿Qué le dirías? I would say that most people's answer Yo diría que la respuesta de la mayoría de las would personas be, well, I try to be a good person. I try to do the right thing. sería, bueno, yo traté de ser una buena persona, yo traté de hacer las cosas bien. I was on a plane from South Africa to Botswana. Yo estaba en un avión que volaba de Sudáfrica hacia Botsuana There were no middle seats. y no habían asientos en medio allí. It was a small plane, 2 seats. Solo habían 2 asientos, era un avión And I pequeño. was so tired, but I was like, I'm going to witness to this guy. Y yo estaba tan cansado, pero dije, voy a testificarle a esta So I persona. started a conversation with him. Entonces comencé una conversación con él. And before I could start witnessing, Y antes de que yo comenzara a testificarle, he started witnessing to me. él comenzó a testificarme a mí. The only time that's ever happened, I was sitting there in shock. La única vez que eso pasó, yo estaba ahí sentado en shock, And sorprendido. he asked me the question. Y él me hizo a mí la You pregunta. stand before Jesus on Judgment Day. Si tú estás de pie delante de Jesús en el día del juicio He asks you why I should let you into heaven. What are you going to y say? él te preguntara por qué debiera yo dejarte entrar al cielo, ¿qué dirías? I don't remember my exact answer, but it was something like, Yo no recuerdo exactamente mi respuesta, pero era algo así. because you paid the consequence of my sin. Porque tú pagaste por la consecuencia de mi There's pecado. no reason you should let me into heaven No hay razón alguna por la cual tú me debas dejar entrar al cielo for anything I've ever done. por cualquier cosa que yo haya hecho. But because of your sacrifice, Pero I es am debido redeemed. a tu sacrificio que yo soy redimido. And he said, oh, wow, you're a real Christian. Y él dijo, wow, tú sí eres un cristiano verdadero. He said, ask that question, and most people won't have the right answer. Y él dijo, haz esa pregunta y la mayoría de las personas no van a tener una respuesta correcta. Thirdly, Tercero, verse 23 and 24. versos 23 y 24. The apostle Peter El apóstol Pedro preaches about the resurrection of Jesus Christ. predica acerca de la resurrección de Jesucristo. The resurrection. La resurrección. Verse 24, whom God hath raised up, having loosed the pains of death. En el verso 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, Because it was not possible that he should be holden by it. por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. He's preaching that God the Father took Jesus out of the pit and raised him from the Él dead. está predicando que Dios el Padre tomó a Jesús y lo sacó del infierno y lo resucitó de entre los A muertos. study of the New Testament, you'll notice that the resurrection is always mentioned in gospel preaching. Al estudiar el Nuevo Testamento van a notar que cada vez que se predica el Evangelio, la resurrección siempre es mencionada. But not just mentioned, it's emphasized. Pero no solo mencionada, sino también enfatizada. Why? Because Jesus rose, ¿Por qué? Porque debido a que Jesús resucitó, we too can rise, like the symbol of baptism. nosotros también podemos resucitar, así como el símbolo del bautismo. If Jesus rose, then we have a mediator, we have a high priest. Si Jesús resucitó, entonces tenemos a un mediador, tenemos a un sumo sacerdote. If Jesus rose, then his life can come into us. Si Jesús resucitó, entonces su vida puede venir a la nuestra, The a nosotros. apostle Paul said in 1 Corinthians 15:17, El apóstol Pablo dijo en 1 de Corintios 15, 17, if Christ be not risen, your faith is in vain. y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Without the resurrection, there is no way we could be saved. Sin la resurrección no hay manera de ser salvos. Romans 10:9. Romanos 10:9. Confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead and you shall be saved. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. The apostles just didn't mention it, they always emphasized it. Los apóstoles no solo lo mencionaban, sino que lo enfatizaban. When Billy Graham first was in the early years of his ministry, Cuando Billy Graham estaba en los primeros años de su ministerio, he was very young, él era muy joven, but he had just gotten famous. pero él recién era famoso
And he preached one day, Y él predicó una vez. and behind him on the stage were a bunch of pastors and older ministers. Y detrás de él, del escenario, había un montón de pastores y ministros. And he preached and he had the altar call. Y él predicó y hizo el llamado al altar. I heard him give this testimony. Y yo le escuché a él dar este testimonio. He said people came to the front, Y él dijo, la gente pasó al frente. but he said there was no power there. Pero él dijo, no había poder allí. Something was missing. Algo faltaba. Like normally he said you could feel something, Él decía, normalmente puedes sentir algo, but not this time. pero esta vez no. And so as he left the stage, Entonces, mientras él salía del escenario, there was an elderly pastor that was walking with him. había un pastor anciano que caminaba con él. And he said, "Pastor, what went wrong today?" Y él le preguntó, pastor, ¿qué salió mal el día de hoy? And the pastor said, "You didn't mention the Y resurrection. el pastor le dijo, tú no mencionaste la resurrección. Without the resurrection, Sin la resurrección, the gospel message is incomplete." el mensaje del evangelio está incompleto. And he never forgot that. Y él nunca se olvidó de eso. 3 things: Tres cosas. the law, La ley, so that sin can be revealed, para que el pecado pueda ser revelado. the cross, La cruz and the resurrection y of la Jesus. resurrección de Jesucristo. The law, the cross, and the resurrection. La ley, la cruz y la resurrección. And the result, Y el resultado, if the Spirit moves, si el Espíritu se mueve, they will believe and repent and be baptized. ellos van a creer, van a arrepentirse y se van a bautizar. And yes, there will be many that even under the power of the Spirit reject the message. Y sí, van a haber muchos que aún bajo el poder del Espíritu van a rechazar el mensaje. Many that were hearing that gospel under the power of God rejected it. Muchos que escucharon ese evangelio bajo el poder de Dios lo rechazaron. Many times Paul would go into a city and only a few would be converted. Muchas veces Pablo entraría a una ciudad y solo unos pocos se convertirían. Because we have a free will. Man has a will to choose. Porque nosotros tenemos libre albedrío, podemos elegir. Fidel and I we were at a campaign and some people came forward. Fidel y yo estábamos en una campaña y algunas personas pasaron al frente. The Lord was there. Y el Señor estaba allí. This lady came to the front. Y esta señora pasó aquí al frente. And when we went to pray for her, Y cuando fuimos a orar por ella, we asked her if she was willing to turn from her sin. le preguntamos si estaba dispuesta a apartarse de su pecado. And she said, "There's one sin I can't turn from." Y ella dijo, hay uno que no puedo. And she was crying, Ella I es- was crying, Ella estaba llorando, yo estaba llorando. and I told her, "You're willing to risk going to hell?" Y le pregunté, ¿estás dispuesta a arriesgarte a ir al infierno? God was there. She responded to the front. Dios estaba allí. Ella respondió y pasó al frente. And she said, "There's one thing I can't turn from." Y dijo, es que hay una cosa We que no puedo prayed for dejar. her. Oramos por ella. But she still couldn't do it. Y a pesar de eso, ella no pudo. And she walked out. She went right from the altar out the back door. Y ella salió. De estar en el altar, ella inmediatamente salió por la puerta. Heartbreaking. Eso te quiebra el corazón. God gives people a choice, and sometimes they go so far into sin that they're bound. Y Dios da una elección y a veces van tanto al pecado que están atados. Some people reject God's free gift of Y salvation. algunas personas rechazan ese regalo, ese don de la salvación. In the 1830s, there was a man in the United States En la década de 1830 hubo un hombre en los Estados Unidos that was found guilty of robbing the U.S. mail and injuring severely one of the y mail workers. lo encontraron culpable de robar el correo de los Estados Unidos y también golpeó e hirió severamente a uno de los carteros. And at this time, if you injured a federal employee, you were automatically sentenced to death. Y en ese tiempo, si herías a un empleado federal, automáticamente era sentenciado a la muerte. But public opinion was turning against capital punishment. Pero la opinión pública estaba comenzando a ir en contra de esa pena capital. The majority of Americans didn't think that if you didn't murder someone that you should be killed. La mayoría de las personas pensaban de que si no mataste a alguien, entonces no deberías ser muerto. And so the president, Andrew Jackson, Entonces el presidente Andrew Jackson, he issued a pardon for the criminal. él decretó un perdón para este criminal. And so one day they came to the prison. This guy's supposed to be executed. Entonces un día llegaron a la prisión, este hombre supuestamente debía ser ejecutado You're not going to believe this. y no van a creerlo. The president of the United States, Andrew Jackson, El presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, has issued you a pardon. You're free. te ha dado el perdón y ahora eres libre. He rejected it. Él lo rechazó. That had never happened in the history of the United States. Eso nunca antes había pasado en la historia de los Estados Who Unidos. would reject a pardon? ¿Quién rechazaría un perdón?
And so it went to the local court. Entonces lo llevaron a la corte local The court didn't know what to do. y la corte no sabía qué hacer. It went all the way to the United States Supreme Court. Y tuvo que ir hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. And the court ruled this. Y la corte dijo esto: A pardon is an act of un grace. perdón es un acto de gracia And delivery is not complete without y acceptance. su ejecución no es completada sin la aceptación. Chief Justice John Marshall wrote, John Marshall, el jefe de justicia, escribió: a pardon must be determined by the receiver. un perdón debe ser determinado por el receptor. It has no value apart from that which the receiver gives it. No tiene valor alguno aparte de aquel que el receptor le da. Therefore, he must die. Por tanto, él debe morir. He was the first person to ever be executed with a presidential pardon. Él fue la primera persona en ser ejecutada que tenía un perdón You know, there's presidencial. millions of people Saben, hay millones de personas that are going to stand before the judge of the universe, que van a estar de pie delante del juez del universo, having rejected his pardon. habiendo rechazado su perdón. It blows our mind. Y eso es inconcebible. But people are going to hell by choice. Pero las personas van al infierno por su propia elección, choice. por su elección. The law, the cross, and the resurrection. La ley, la cruz y la resurrección. Now, quickly, section 2 of this, Ahora, rápidamente, la segunda sección de esto. we want to see 3 observations from Peter's sermon. Queremos ver 3 observaciones en el mensaje de Pedro. 3 things that are not necessarily part of the gospel 3 presentation, cosas que no necesariamente son parte de la presentación del Evangelio, but we need to recognize. pero que debemos reconocerlas. The first is baptism. La primera es el bautismo. Once the gospel had been presented, Una vez se ha presentado el Evangelio, many believed. muchos creyeron. And once they had faith, once they believed, they said, what must we do? And they repented. Y cuando ya tenían fe, preguntaron qué debemos hacer y se arrepintieron. And Peter says, repent and be baptized for the remission of Y sins. Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados para el perdón de pecados. We know that you must have faith, you must repent. Sabemos que debes tener fe, que debes arrepentirte. But notice that Peter's emphasizing water baptism. Pero noten que Pedro está enfatizando el bautismo en agua. Notice that the Great Commission commands us to go and preach and baptize. Noten que también la Gran Comisión nos da el mandamiento de ir a predicar y de And bautizar. the early church followed this commission from Jesus. Y la iglesia primitiva sí siguió esta comisión de Jesús, este encargo. Paul is baptized right after receiving his sight. Pablo es bautizado justo después de haber recibido la vista. The jailer that came to Christ with Paul and Silas ministry, he was baptized with his family. El carcelero que vino a Cristo por el ministerio de Pablo y Silas también fue bautizado. The Ethiopian eunuch is baptized El immediately. eunuco etíope fue bautizado inmediatamente. What we see in studying the New Testament is baptism was not just an extra thing to do. Lo que vemos estudiando el Nuevo Testamento es que el bautismo no era solamente algo extra, algo adicional para Baptism hacer. wasn't like a yearly special service where everyone makes cookies and tea and everyone gets together for a baptism. El bautismo no era un servicio especial una vez al año donde traían galletas y traían té y todos se reunían y era bonito, It was something that happened immediately. sino que era algo que pasaba de inmediato. When someone responded in faith and repentance, they were baptized. Cuando alguien respondía en fe y arrepentimiento, eran bautizados. Now, the powers of darkness, they hate this. Ahora, las potestades, los poderes de tinieblas aborrecen esto, There is something powerful about baptism. porque hay algo poderoso en el bautismo. When I've been to Pakistan, they've told me Cuando yo fui a Pakistán me dijeron, a person can pray a prayer and it's usually fine. y una persona puede hacer una oración y está bien, But if their Muslim relatives find out they were baptized, it's a death sentence. pero si sus familiares que son musulmanes se dan cuenta de que se bautizaron, es una sentencia de muerte. I have a picture Yo tengo una foto that they gave me in Pakistan. que me dieron en Pakistán. It's a picture. They said, don't post this online, but show people to encourage people. Es la foto y me dijeron, no muestres esto en línea, pero se lo puedes enseñar a personas para animarlos. It's a picture of a man being baptized Es la foto de un hombre que está siendo bautizado. that was a member of the Taliban, Él era un miembro de Talibán, a radical Muslim group. un grupo musulmán radical. And God saves the vilest of sinners. Y Dios salva al más vil de los pecadores. And in those kind of places, baptism is the point in which they are now
seen as Christians. Y en ese tipo de lugares, el bautismo es el momento, el punto donde ya lo ven que es cristiano. In 2019, my grandpa instructed us to begin baptizing at our evangelistic En campaigns. 2019, mi abuelo me dio la instrucción de que debíamos bautizar en las campañas. And it has been an enormous blessing. Y ha sido una bendición enorme. And a fair reading of the New Testament, you'll see that's exactly what they did. They didn't wait. Y cuando uno lee bien el Nuevo Testamento, van a ver que así exactamente es como se hace. No esperaban. Now, it surprises me that this can be a controversial topic. Ahora, me sorprende que esto pudiese ser un motivo de controversia. Because people don't do that evangelistic campaigns. They say if you read the New Testament, they baptized right away. Porque es que la gente no lo hace en las campañas evangelísticas, pero miren, si leen bien el Nuevo Testamento, bautizaban inmediatamente. Let me give you an illustration. Déjenme darles un ejemplo. Let's say that you are called to go reach a primitive tribe in the Amazon. Digamos que tienes el llamamiento para ir a alcanzar a una tribu primitiva en las Amazonas. A tribe that's never heard the gospel. Una tribu que nunca ha escuchado el evangelio. And while you're there, you meet 3 other missionaries. Y mientras estás allí te encuentras a otros tres misioneros. Missionary number, and these are godly people. You're praying together. Y son personas de Dios y oran juntos. You're studying the Bible together. Estudian la Biblia juntos. They're on fire for God. Y tienen ese fuego por Dios. And you all have the same calling. Y todos ustedes tienen el mismo llamamiento. Kind of like Jim Elliot and Nate Saint. A lot of those guys that died, they were from different denominations. They had doctrinal differences. Por ejemplo, Jim Elliot, Nate Saint, cada uno de ellos tenía el mismo llamamiento, pero eran de diferentes denominaciones. Missionary number 1, El misionero número 1, he says that baptism él dice que el bautismo is an evidence of conversion. es una evidencia de la conversión. Missionary number 2, Misionero número 2, he says that baptism is necessary for conversion. él dice que el bautismo es necesario para la conversión. Missionary number 3, Misionero número 3, he doesn't believe in either one. él no cree en ninguna de las dos. He says Él dice that if you come to the front que si pasas al frente and if you have faith and repent of your y sin si tienes fe y te arrepientes del pecado and you're walking to the baptismal tank y que estás caminando hacia el bautisterio, and you have a heart attack and drop dead, si te da un ataque al corazón y te mueres ahí nomás, you'll go to heaven. vas a ir al cielo. But Pero if you came to the front si pasaste al frente and you walk out and skip the baptismal tank and have a heart attack, Y- you'll be unsaved. y sales de aquí y no quisiste bautizarte y te da el ataque al corazón y te mueres, entonces no vas a estar salvo. And they're all arguing. Y entonces están discutiendo. It's an evidence of salvation. Es que No, it's necessary for Es que es salvation. una evidencia de salvación. No, es que es necesario para salvación. No, it's neither one. It depends. No, es que no es ni lo uno ni lo otro. Depende. And they're arguing. Y entonces están discutiendo And entre you sí. start to realize, Y comienzas a darte cuenta. if this keeps up, Si esto continúa así, I'm going to have to go in the jungle by myself. yo voy a tener que ir en la jungla solo. And I don't want to go in the jungle by Y yo no myself. quiero ir solo a esa jungla. So what do you tell them? Entonces, ¿qué les You dices? tell them to go to IMH for 2 years. Diles, ve al IMH por 2 años. Brother Javier will fix them. El hermano Javier los va a componer. No, here's what you tell them. No, eso es lo que les tienes que decir. Do you agree that the Bible says that we are to baptize? ¿Estás de acuerdo que la Biblia dice que debemos bautizar? Well, of course, they all would agree Por with that. supuesto, los tres van a decir que sí. Can we all agree Podemos estar de acuerdo that baptism is something the apostles did immediately? de que el bautismo es algo que los apóstoles hacían de inmediato. Well, yeah, sure. Sí, claro. So what's the problem? Y entonces, ¿cuál es el problema? Everybody overcomplicates it. Todos lo hacen más complicado. Jesus said, go preach and baptize. Jesús solo dijo, prediquen y The bauticen. apostles, they went and preached and baptized. Y los apóstoles, ellos fueron a predicar y bautizaron. And people get all tied up in the what ifs and what if he has a heart attack on the way to the... Porque las personas se ponen a buscarle, ¿y qué tal si esto pasa? ¿O qué tal si se muere mientras va para ahí? The Bible is clear. La Biblia es clara. We are to baptize Debemos bautizar immediately. de inmediato. And what a blessing it has been for our ministry. Y es una gran bendición, ha sido una gran bendición para nuestro We ministerio. saw Nosotros vimos an alcoholic in one of our campaigns un alcohólico en una de nuestras campañas come to the front. que pasó al frente. He was drunk. Él estaba He borracho. had alcohol in his breath. Se sentía el alcohol en el aliento. And he said he wanted to be baptized. Y él dijo que quería ser bautizado. And so we were thinking, well,
he wants to be Entonces baptized. estábamos pensando, bueno, pero él quiere ser bautizado. We don't know if he knows what he's asking for. No sabemos si él sabe lo que está pidiendo. We baptized him. Lo bautizamos He came out of the water y él salió de las aguas and he was completely free from y él alcohol. estaba y Complete él fue miracle. completamente liberado del There's a alcoholismo. reason that the enemy is opposed to it. Hay una razón por la cual el enemigo se opone a ello. There's a reason Jesus said to do it. Hay una razón por la cual Jesús dijo que se debe hacer. We need to do it. Entonces debemos hacerlo. Quickly, a second lesson or observation from Ra- Peter's sermon. Rápidamente, una segunda lección o observación del sermón de Pedro. You will notice that he referred to prophecies from the Old Testament. Van a notar que él se refirió a las profecías del Antiguo Testamento. He quotes from Joel, Psalm 16, and Psalm 110, verse 1. Y él menciona Joel, Salmos 16 y Salmos 110:1. You will notice Van a notar that this is common practice in the preaching of Jesus and the apostles. de que esta es una práctica común en las prédicas de Jesús y las de los apóstoles. Yesterday, we saw when Jesus opened the law of Moses, the Psalms, and the prophets to the disciples in Luke. Ayer vimos cómo Jesús lo mencionó en Lucas acerca de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Se los mencionó a los discípulos. Jesus opened and showed the prophecies that he had fulfilled to the disciples on the road to Emmaus. Él le abrió y les mostró también a estos discípulos que iban camino de Emaús las profecías que él había cumplido. Jesus refers to a prophecy of himself in Luke chapter 4 in the synagogue of Y Nazareth. Jesús se refiere a una profecía de él mismo cuando estaba en la sinagoga en Lucas capítulo 4. Paul refers to prophecies Jesus fulfilled in Acts 13 when he preached at Antioch. Y Pablo también se refiere a profecías que Jesús cumplió cuando él estaba en Antioquía. Quickly turn to Acts 17. Por favor, vayamos rápidamente a Hechos 17. Acts 17. Hechos 17. This is Paul preaching at Thessalonica. Este es Pablo predicando en Tesalónica. Acts 17 verses Hechos 2 and 3. 17, versos 2 y 3. Versos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. He opened the Old Testament Él abrió el Antiguo Testamento and he showed the people y él les mostraba a las personas the prophecies of Jesus' death and resurrection. las profecías de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Why is this so important? ¿Por qué es importante esto? Why did Jesus and Peter and Paul emphasize prophecies of the Old ¿Por Testament? qué Jesús, Pedro y Pablo enfatizaban las profecías del Antiguo Testamento? Because prophecy proves that Jesus is the eternal Son of God. Porque las profecías comprueban que Jesús es el eterno Hijo de Dios. And prophecy proves the inspiration of Scripture. Y también las profecías son prueba de la inspiración de la Escritura. The prophecies that Jesus fulfilled is evidence that it was God's plan from the beginning Las that pro- Jesus should come and die. Las profecías que Jesús cumplió son evidencia de que era el plan de Dios desde el principio, de que Jesús había de venir y morir por nosotros y resucitar. What scriptures were they opening? What scriptures were they showing ¿Qué people? escrituras estaban ellos mostrando a las personas? I'll give you a couple examples. Turn to Isaiah 53 if you would. Les voy a dar algunos ejemplos. Por favor, vayamos a Isaías 53. Isaiah 53, Isaías 53. we're going to read verses 3 to 6 and then verse 10 and 11. Vamos a leer los versículos 3 al 6 y luego 10 y 11. This is written 700 years before Jesus was born. Esto fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. And we know that even modern scholars that aren't Christians know that from finding the Dead Sea Scrolls and so forth. Y lo sabemos, aún los estudiosos, los eruditos de hoy saben que esto así es, al haber encontrado las copias del Mar Muerto, por ejemplo. Isaiah 53, 3 and 6 and then 10 and 11. Isaías 53, 3 al 6 y luego 10 y 11. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. This was the passage the Ethiopian eunuch was reading. Este fue el pasaje que el eunuco etíope estaba leyendo. And Philip explained to him what this was. Y Felipe le explicó a él qué era eso. These were the kind of passages that the apostles would open up and show people. Este era el tipo de pasaje que los apóstoles abrían y les enseñaban, les mostraban a las personas. I know a guy that took the passage we just read, printed it out, Yo sé de un hombre que tomó este pasaje que acabamos de leer, lo imprimió and went to work y fue al trabajo. and went to office after office and had his coworkers read it. Y fue de oficina en oficina y le dijo a sus compañeros de trabajo que lo leyeran. And he said, "Who is this talking about?" Y entonces les pregunta, ¿de quién está hablando aquí? And all of them, every single one of them, Christian and not. Y todos, todititos ellos, aunque sean cristianos o no, Well, of course, Jesus. por supuesto habla de Jesús. And he said, "You know, this was written 700 years before his life." Y entonces él les dijo, ¿sabías que esto fue escrito 700 años antes de que naciera? Some of the non-Christians were shocked. Algunos de los que no eran cristianos fueron sorprendidos. What the apostles did still works today. Lo que los apóstoles hicieron todavía funciona el día de hoy. Quickly turn out. We'll do one more. Psalm 22. Y hagamos una más, por favor, vayamos a Salmos 22. This is another one the apostles would have turned to. Este es otro que los apóstoles hubieran usado. Another one that's great for witnessing. Otro que es magnífico para testificar. Psalm 22, written 1,000 years before Jesus was born. Salmo 22, escrito 1000 años antes de que Jesús naciera. Notice the first verse. You'll recognize this. Noten el primer verso, van a reconocerlo. My God, why hast thou forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has The desamparado? words of Jesus from the cross. Las palabras de Jesús en la cruz. He's also sending us a message. Él también nos está enviando un mensaje. I'm fulfilling Psalm 22. Yo estoy cumpliendo Salmos 22. Read, if you would, verse 6 to 8 and then verse 16 to 18. Por favor, vayamos y leamos versos 6 al 8 y luego 16 al 18. 6 to 8 and then 16 and 18. 6 al 8 y luego 16 al 18. Verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. They pierced my hands and feet. Ellos horadaron mis manos y mis pies. Crucifixion hadn't even been invented yet. La crucifixión ni siquiera había sido inventada. They divide my garments among them. Repartieron entre sí mis vestidos. We read about that in the Gospels. Y leemos acerca de eso en los evangelios. Prophecy after prophecy. Profecía tras profecía. Zechariah 12:10. Zacarías 12:10. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Every single lamb that was slain in the temple pointed to the sacrifice of Christ. Cada cordero que era inmolado en el templo apuntaba hacia el sacrificio de Hundreds Jesucristo. and hundreds of prophecies. Cientos y cientos de profecías. Oxford scholar Alfred Edersheim, he says there's over 400 prophecies in the Old Testament that Jesus fulfilled. Un maestro de Oxford, Alfred Edersheim, dice que hay más de 400 profecías que fueron cumplidas por Jesucristo. Now we have to understand something very important. Ahora debemos comprender algo muy importante. It doesn't matter if we convince someone if they're not converted. No importa si convencemos a alguien si no son convertidos. Apologetics, as we call it, or reasoning, has a place. La apologética, como la llamamos, o razonar, tiene su lugar. But a person can still be convinced and go to hell. Pero una persona puede ser convencida y siempre ir al The infierno. goal is that the Holy Spirit would convert, that they would be born again. Porque la meta es que el Espíritu Santo los convierta, que ellos nazcan de nuevo. But sometimes Pero a veces
This opens the door for someone to receive the gospel. Esto abre la puerta para que una persona reciba el evangelio. Something like the prophecies that Jesus fulfilled. Algo como por ejemplo las profecías que Jesús cumplió. I believe if I could go back in my early years of Yo evangelism, creo si pudiese ir atrás a mis primeros años de evangelismo, I would not emphasize apologetics as much as I did yo no enfatizaría la apologética tanto como lo hice and focus more on the power of the Holy y Spirit. me enfocaría más en el poder del Espíritu But I Santo. firmly believe it has a place. Pero yo firmemente sí creo que tiene su lugar. When I've opened these kind of scriptures to people, Cuando yo abría este tipo de escrituras a personas, just recently on a plane, recientemente en un avión, I was in a middle seat. yo estaba otra vez en un asiento de en medio I opened Psalm 22 and Isaiah to this man next to me. y fui a Salmos 22 e Isaías, al hombre que estaba ahí a la par. He was blown away Y él fue muy sorprendido and he listened to the gospel. y él escuchó el evangelio. Sometimes our ability to bring reason opens a door. A veces la habilidad de traer razonamiento abre la puerta. And there's other means that God could use. Y también hay otros medios que Dios puede usar. There's certain things that would show someone how ridiculous their point of view is, and they will be open. Porque hay ciertas cosas que le puede mostrar cuán ridículo es su punto de vista a alguien y entonces se abren. Someone I was talking to an atheist once in the Yo street, una vez estuve hablando con un ateo en la calle and he says, well, I don't believe in anything I can't see. y entonces él dijo, bueno, pues yo no puedo creer en nada que yo no pueda ver. I was like, oh, you shouldn't have said that. Entonces yo dije, I no didn't say deberías that. haber I dicho just eso. thought, Y I was no like, dije eso, yo solo lo pensé, ¿verdad? do you believe in oxygen? Entonces no crees en el oxígeno. And he said, well, yeah. Y entonces él dijo, bueno, sí. Have you ever seen it? ¿Lo has visto antes? He was like, no. Y él dijo, no. And the rest of the time, he listened to the gospel. Y entonces el resto del tiempo él escuchó el evangelio. So I've had atheists come and talk about how crazy it is to believe in a God. Y entonces hubo otra vez en que vino un ateo y me dijo que qué loco es creer en un Dios. And one illustration I love so much Y una ilustración que me encanta. is I would say, imagine there's a big explosion Yo digo, imagina que hay una gran explosión and rock and wood and dirt is flying through the air. y que rocas y madera y un montón de tierra está volando por los aires. And what if I told you ¿Y qué si te dijera that it all came down right here and just by chance created this building? que todo cayó por aquí y solo por el azar hizo este gran Would edificio? you believe me? ¿Me vas a creer? And they say, well, of course not. Y él diría, por supuesto que no. And yet you believe the human eye Y entonces y aún así tú crees que el ojo humano with 120 million light sensing cells con 120 millones de células que pueden detectar la luz happened by accident? sucedió por un And the accidente. ability to love Y la habilidad de amar, and the complexity of earth happened all by accident, que more la- complex than this que building. la complejidad de la tierra sucedió por accidente y mucho más complejo que este edificio. Just as a building proves there was a builder and a painting proves there was a painter, Así como un edificio comprueba que hubo un constructor y una pintura comprueba que hubo un pintor, creation proves a creator. la creación comprueba que hay un creador. The painting illustration, it doesn't count if you're talking about modern art, Y la ilustración de la pintura no cuenta si estás hablando de arte moderno. but these types of things, there's a reason there's an evolution and creation class in the Bible school. Pero este tipo de cosas, hay una razón por la cual hay una clase de creación y evolución en el There's instituto. certain things that can allow someone to be open to the gospel, Hay ciertas cosas que puede permitir que alguien se abra al evangelio. but none of it matters. Pero nada de esto importa. It doesn't matter that we convince people, they have to be converted. No importa convencer a personas, tienen que ser convertidas. But it is a tool that God sometimes uses. Pero es una herramienta que Dios a veces utiliza. There's a scientist Hay un científico rated one of the top 50 scientists in the world right now. que se cree que es de los 50 mejores científicos en el mundo. And I heard him say, Yo escuché que él dijo, he said there was no reason no hay razón that led me to Christ. que me He was an guíe a atheist. Cristo. He was an atheist. Él era un ateo. He said someone had witnessed to him. Alguien había testificado, dijo él, They said to him, y le dijeron a él, Jesus said, whoever looks with lust commits adultery in the heart. Jesús dijo, cualquiera que mira con lujuria comete adulterio en el corazón. They used the law. Ellos utilizaron la ley. And he said he felt so convicted. Y él dice que él se sintió tan convencido de su pecado. And he went back to his room Y él regresó a su lugar, a su cuarto. and he says Jesus was in that room. Y él dijo que Jesús estaba en ese There was cuarto. no ability to reason. It was an encounter with God. That's what everybody needs, an Y encounter with God. ahí no había habilidad para razonar, sino que eso fue un encuentro con Dios y eso es lo que todos necesitan, un encuentro con Dios.
But sometimes God can use certain things. We have to be led by the Spirit. Pero a veces Dios puede usar ciertas cosas. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Include the law, the cross, and resurrection. Incluye la ley, la cruz y la resurrección. And keep it simple. Y que sea sencillo. The evangelist shoots a rifle, the pastor shoots a shotgun. Porque el evangelista tira con un rifle y el pastor tira con una escopeta. People will say, it sounds like you always preach the same message. Y las personas dirán, bueno, parece que predicas el mismo mensaje I siempre. take that as a compliment. Y para mí eso es un cumplido. And then thirdly, Y tercero, observe that in this day, observa que en este día 3,000 new converts were added. 3,000 nuevos convertidos fueron añadidos. This was revival. Esto era avivamiento. This is what we all want. Esto es lo que todos queremos. This is wonderful. This is our hope and our desire. Esto es maravilloso. Esa es nuestra esperanza y nuestro deseo. And these days are coming. Y estos días vienen. These days are coming. Estos días vienen. But also be encouraged Pero también seamos animados that it's not always like this. de que no siempre es así. The Apostle Paul would go into a city and preach and only have a handful. El apóstol Pablo iría a una ciudad, predicaría y solamente unos cuantos se Our convertirían. job is not to look for numbers. Our job is to be faithful to do what God calls us to do. Nuestra labor no es buscar los números, sino que nuestra labor es ser fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer. And if one comes to Christ, we rejoice. Y si uno viene a Cristo, nos And if regocijamos. 3,000 comes to Christ, we Y si rejoice. 3,000 vienen a Cristo, nos regocijamos Now, también. in this case, Ahora, en este caso, there were 3,000. Can you imagine? habían 3,000. ¿Pueden imaginarse? Can you imagine the workload? ¿Pueden imaginarse la carga de trabajo? No wonder they started to form deacons. Por eso es que necesitaron diáconos. The apostles must have been looking at the 3,000 being full of joy Los apóstoles seguramente vieron a los 3,000 llenos de gozo and saying to themselves, y diciéndose a sí mismos, we're going to need a lot of coffee in the coming days. vamos a necesitar bastante café para los días que vienen. When we do an evangelistic campaign, we count how many people want to get baptized. Cuando hacemos una campaña evangelística, contamos cuántas personas quieren ser bautizadas. I was imagining this at Pentecost, like 1, 2, 3, Yo me estaba imaginando eso en Pentecostés, por ejemplo, 1, 2, 3, 1,743, 1,744. 1744, 1745. Glorious, wonderful. Glorioso, maravilloso. And what we do know Pero lo que sí sabemos is that the early church cared deeply es que la iglesia primitiva sí se preocupaba profundamente for their new converts. por esos nuevos convertidos. They were patient, Ellos eran they pacientes. were loving, Ellos eran amorosos. they taught them little by little. Ellos les enseñaron poco a poco. 1 Peter 2:2. Primera de Pedro 2:2. As newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Peter's saying newborn babies need milk. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pedro está diciendo que necesitan leche. 1 Corinthians 3:1 and 2. Primera de Corintios 3, 1 y 2. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. I have fed you with milk and not with meat. Os di a beber leche y no vianda, For hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are able to. porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. They had a love and a care for new converts. Ellos tenían ese amor y cuidado por los nuevos convertidos. They took care of the new converts with the milk of the word. Ellos cuidaban a los nuevos convertidos con la leche de la palabra. When we have new converts, Cuando tenemos nuevos convertidos, we must begin slowly. necesitamos comenzar lento. I was recently, my wife and I went on a date, Recientemente mi esposa y yo salimos a una cita and we left the 3 older ones with my parents, and my parents gifted us with going to this amazing restaurant. y dejamos a los 3 mayores con mis padres y mis padres nos regalaron el poder ir a este restaurante espectacular. And they had the most incredible steak. Y tenían la carne más increíble que pueden The imaginar. kind of steak you just want to put in front of a vegetarian. Y el tipo de carne que ustedes quieren poner delante de un vegetariano. You know you want it. It's that good. It's that kind of steak. Tú sabes que lo quieres, así de bueno es. And we had our 1-month-old with us, Y teníamos al pequeño de 1 mes con nosotros. and he started crying, Y él comenzó a llorar. and my wife picked him up. He was hungry. Y mi esposa lo recogió, él tenía hambre. And how many of you know ¿Y cuántos de ustedes that sabían he couldn't care a thing about that steak? que a él no le importaba para nada esa pedazo He de just carne? wanted his milk. Él quería su leche. And we should learn from that. Y debemos aprender de eso.
we need to be sure Necesitamos estar seguros that when we lead someone to Christ, if it's our neighbor, de que cuando guiamos a alguien a Cristo, si es nuestro vecino, we begin to teach them with the relationship with God, que comencemos a enseñarles esa relación con Dios, how to pray, cómo orar, a relationship with Jesus, una how to relación worship, con Jesús, cómo adorar, milk of the word. la leche de la If I palabra. were to feed steak to my 1-month-old, he would die. Si yo le diera ese pedazo de carne a mi pequeño de un mes, él se moriría. And that's why Paul in 1 Corinthians 3 is not giving steak to certain people. Y por eso Pablo no le está dando en 1 Corintios 3 la carne a algunas personas. He cared for new converts. Porque a él le importaban esos nuevos convertidos. And yes, there will be many that fall away. Y sí, van a haber muchos que van a caer. In the parable of the sower, En la parábola del sembrador, only 1 out of the 4 categories are fruitful. solo una de las 4 categorías lleva fruto. I've heard evangelists say, I'd be happy if 25% of our converts actually live out their Yo faith. he escuchado evangelistas decir, yo sería feliz si al menos 25% de los convertidos sí vivieran su fe. The cares of this life, the love of this world causes their love for Christ to wax cold many times. Porque el trabajo de esta vida y todo lo que tenemos acá de tentaciones hace que el amor se enfríe. But we must be patient. Pero debemos ser pacientes. We must love them as though they're little babies. Debemos amarlos como si fueran pequeños bebés. I'm about to close. Estamos a punto de terminar. Let me just tell you, Permítanme contarles. there's a man in our church. Hay un hombre en nuestra He's iglesia. a leader in our church. Él es un líder en nuestra And he iglesia. was converted, Cuando él fue convertido and he joined a Hebron church, not this one, not ours, a different one. y él se unió a una iglesia de Hebrón, no esta, no la nuestra, sino que era otra And he iglesia. started coming to the church. He had really long hair all the way down to the middle of his Y back. cuando él comenzó a asistir a la iglesia tenía cabello largo como por hasta And he acá. told me recently, he's like, your grandpa Y él me dijo esto recientemente, tu abuelo told my pastor not to say a word. le dijo a mi pastor que no me dijera nada, Patience. paciencia. My pastor didn't say a word, he said. Mi pastor no me dijo nada. And he said, I started seeking the Lord. I started reading the Bible. Y entonces él me dijo, yo comencé a buscar al Señor, yo comencé a leer la And Biblia. one day as I was reading the Bible, God convicted me and I cut my hair. Y un día cuando yo estaba leyendo la Biblia, Dios me convenció. He said, if Y your entonces yo grandpa me corté el had pelo. not been patient with me, I probably wouldn't be here. Y él dijo, si tu abuelo no me hubiera tenido paciencia, posiblemente yo no estuviera aquí hoy. New babies need diaper changes. Nuevos bebés necesitan cambios de pañales. New babies need milk. Nuevos bebés necesitan la leche. And new converts are the same Y way. nuevos convertidos son And lo mismo. I have been so blessed to work with so many amazing pastors. Y yo he sido tan bendecido de trabajar con tantos pastores sorprendentes, magníficos. Pastor Jose, I think after our campaign, I think he spent like 6 or 9 months preaching basic things to the new converts. Pastor José, después de nuestra campaña, creo que pasó 6 a 9 meses enseñando lo básico, Patience and lo love. básico, paciencia, amor. Pastor Roosevelt had this discipleship program lined up. Pastor Roosevelt And- tenía este programa de discipulado ya And listo. there's so many of you, I could name so many of you. Y tantos de ustedes pudiesen nombrar a tantos aquí. That was the heart of the early church. Ese era el corazón de la iglesia primitiva. Love and patience. Amor, paciencia, Feeding, alimentar, allowing people to grow, permitiendo que la gente crezca, not killing them with all kinds of meat. no matándolos con todo tipo de carne. They grow as the Lord Ellos allows and as they crecen. grow in spiritually. Ellos crecen espiritualmente en lo que el Señor se los permite. Preach the law, preach the cross, preach the resurrection. Predica la ley, predica la cruz, predica la resurrección. Baptize Bautiza and be sure y que estés seguro to sit in the middle seat if ever that comes de to you. sentarte en el asiento de en medio si te toca en el avión. Let us close in prayer. Por favor, cerremos con oración. Dear Lord, we thank you for the love that you have had toward us, Amado Señor, te damos gracias por el amor que tienes hacia nosotros, the love you have toward the lost, el amor que tienes por los perdidos toward the new believer. y aquellos nuevos creyentes. Give us your boldness. Danos tu denuedo, tu valor. Give us your words. Danos tus palabras. Give us your Holy Spirit. Danos tu Espíritu Santo. Be with us, Lord, Que estés con nosotros, Señor. that we might expand your kingdom, Que podamos expandir tu reino that we may bring souls to the y cross, que traigamos almas a la cruz. even facing rejection. Aun que nos enfrentemos al rechazo. Lord, use every one of us to glorify your Señor, name. usa a cada uno de nosotros para glorificar tu nombre. Glorify your name, Lord. Glorifica tu nombre, In Señor. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. May the Lord bless you. Get some rest. Amén. Que el Señor les bendiga. Descansen. And we're dismissed. Y estamos despedidos.